Uno a Uno. Bienvenidos a Uno a Uno, yo soy Ramiro Avendaño. Hoy tenemos el honor de estar con Paula Bolívar, ganadora del premio Periodista del Año de los famosos premios de periodismo Simón Bolívar, periodista de la W, varios programas de la W, incluyendo ahora Mujeres W, W Sin Carreta, que se transmiten también por nuestro Canal 1. Paula, bienvenida a Uno a Uno. Ramiro, muchas gracias por esta invitación, qué honor. Lo primero, felicitarte, agradecerte por el país, porque más que un reconocimiento por el premio que acabas de recibir, un reconocimiento a hacer bien tu labor, pues trabajas en un oficio pues duro, complicado, pero que tiene una inmensa responsabilidad en cuidar el país, la democracia y las libertades, así que gracias por eso. Muchas gracias, Ramiro. Yo me siento muy feliz porque es como una forma también de abrir caminos, ¿no? Para todas esas mujeres que de pronto están viendo allá lo que hace una tal Paula Bolívar, entonces abrir caminos de miren, si ustedes hacen el trabajo bien y con transparencia, se puede. Espectacular, espectacular, Paula. Justamente Uno a Uno es un programa que busca conocer a las personas detrás de los personajes. Y la gente pues cada vez te reconoce más, reconoce tu trabajo, has hecho unas investigaciones muy importantes, con resultados muy importantes de los que vamos a hablar en el camino, pero arranquemos por contarle a la gente quién es Paula Bolívar, o sobre todo quién era Paula Bolívar de niña, en qué circunstancias creciste, en qué creías, a qué era importante para ti. Llévanos un poquito por ese recuerdo. Yo nací aquí en Bogotá, mi papá es caleño, mi mamá es de Boyacá, pero cuando yo tenía 3 años, mi mamá toma la decisión de irse de la casa. Toma la decisión porque mi papá no era un buen papá. Le encantaba la cerveza, el fútbol, al límite. Entonces ella, por preservar la vida de sus hijos, ella decide irse de la casa con sus 2 hijos. Ese fue el inicio de la vida de Paula a los 3 años. Entonces mi mamá toma esa importante decisión para nuestra vida también. Mi hermano... Muy valiente. Muy valiente, sí. Eso, mi hermano él me lleva 4 años, él es el mayor, yo la menor. Ella toma esa decisión y nos vamos a vivir a la casa de mis abuelos. Mi mamá, una mujer muy trabajadora. En Bogotá también. En Bogotá, sí señor. Entonces mi mamá siempre trabajando pues para sacarnos a nosotros adelante. Y pues me tenía que cuidar mi abuelito. Yo siempre estuve con mi abuelito, entonces él ya falleció, pero tuvo una relación absolutamente maravillosa porque era tan divertido. Yo siempre he sido una niña muy curiosa. Contestona, eso siempre dicen en la casa, no, es que ella era la contestona, la que no se dejaba convencer de nada. Y yo siempre desde chiquita fui la que pregunté por qué razón, era inquieta, me salía a la calle y me regañaban porque apenas se iba mi abuelita, yo abría la puerta y me iba a jugar con la mala del barrio, por decirlo así, porque era la más divertida. Esos amigos que siempre son los que no son tan buenos, pero que son súper divertidos. Así como que corrió mi niñez hasta mis 5 o 6 años, que mi mamá conoce un hombre que ahora es mi papá. Él decide pues acogernos en su familia, amarnos como si fuéramos sus hijos, que eso me parece completamente valeroso en un hombre que ame a sus hijos como si fueran propios. Sí. Y hoy en día nos amamos. Entonces yo toda mi vida he visto a mis papás trabajar, siempre, siempre, siempre. Entonces ese sí fue como mi niñez. Pero la vena del periodismo, de la curiosidad, era propia. Eso era propia, yo siempre he sido curiosa. Mi mamá decía, es que yo le intentaba esconder las galletas de chocolate y ella las encontraba, porque yo siempre he sido curiosa. Entonces yo me hacía en una esquinita, veía dónde ponían las galletas de chocolate y apenas iba para el trabajo, yo sabía dónde estaba. Y me da la impresión que mirabas a la gente con cierta fascinación un poquito clínica. Me dices que tu abuelo era muy divertido y la mala del barrio, pero es como que estabas siempre a cierta distancia pudiendo observar también desde afuera la escena. Sí, la escena, siempre, o digamos, siempre fui muy buena escribiendo. Entonces en el colegio me dijeron, no, invéntense un cuento tenía que tener la parte del baño, era la palabra clave baño. Y yo me inventé una historia con el jabón. No, que es que el jabón iba y buscaba la toalla y mi mamá decía, Paula, ¿tú de dónde copiaste esto? Mamá, yo lo hice, ¿de dónde lo copiaste? Hasta que le demostré que yo sí lo había hecho. Y siempre tuve como esas habilidades, creativa y buena escritora en el colegio. Pero hablaba en el colegio,
Yo nunca fui la que hice bandera, no, porque siempre yo hablaba y entonces, Paula, por favor, entonces siempre a mi papá lo dejaban al final. Mi papá, por supuesto, tiene otro apellido. Mi papá, que iba por mis notas, le decían, señor Bolívar, por favor, quédese al final. Y él, muy lindo, pues no decía, no, mi apellido no es Bolívar, pero bueno, si él se queda al final, le decían, ¿qué hacemos con Paula? Es muy pila y todo, pero habla muchísimo. ¿Qué hacemos para controlarlo? Entonces mi papá, Paula, por favor, tienes que hablar menos. Pero yo siempre salía avante porque yo era muy buena en eventos. Entonces cogía ese micrófono desde chiquita y no me daba pena hablar, bailaba, lo que me tocara, luego actuaba. No, una vez que hice esas 3 en una sola presentación. Entonces eso es como siempre, así es como me han dicho que soy y que yo sé que he disfrutado mucho esa etapa de la niñez. Bueno, vamos a un corte de comerciales. Continuamos en 1 a 1 con Paula Bolívar, la más reciente ganadora del Premio Nacional de Periodismo como Periodista del Año, premio Simón Bolívar, Talento W, Caracol Radio, Talento Canal 1. Bueno, volvemos luego en corte de comerciales. Continuamos en 1 a 1 con Paula Bolívar, más reciente ganadora del Premio Simón Bolívar como Periodista del Año. Periodista de la W Sin Carreta, Mujeres W y más recientemente con estos programas también aquí en Canal 1. Bueno, Paula, nos contabas de tu infancia como niña curiosa, libre, además pasando por unas circunstancias, digamos, muy típicas de una familia colombiana en la que se deshace una familia, pero se arma una nueva familia y digamos, una historia muy bonita, además de amor alrededor de todo esto, como nos contabas con tus padres. Bueno, y entonces, con todas estas curiosidades y estos talentos que brillan de niña, ¿qué va pasando luego? ¿Acabas el colegio y qué pasa? Bueno, al terminar el colegio hubo como en grado 10º que uno podía elegir si hacer un énfasis, imagínate tú en un colegio, énfasis de periodismo o contabilidad. Y yo elegí énfasis periodismo porque yo dije, yo quiero ser escritora. Me encantaba ser escritora o cardióloga. Bien. Entonces yo hablé con mi papá, le dije, bueno, a mí me gusta yo quisiera ser médica, cardióloga, yo quiero ser cardióloga, me encanta porque a mí me fascina, tengo fascinación por ver las cirugías, a mí la sangre no me da nada, yo dije, yo quiero eso, me encanta, me fascina. Y él me dijo, hija, pero tú eres muy buena escribiendo y hablando, ¿por qué no miras qué tal periodismo? Tú eres excelente en eso, intenta buscar por ahí. Y mira que mi papá padrastro, que para mí es mi papá, terminó ayudándome a elegir. Entonces me dijo, lo importante es que elijas lo que tú quieras, pero que elijas bien. Y mi consejo es que escojas algo relacionado con la comunicación, porque a mí me encanta verte hablar. Era también muy buena, digamos, me encantaba la clase de redacción, de investigación, de hacer notas periodísticas, de vaya y averigüe la historia de tal persona. A mí eso me encantaba, o sea, siempre fue un placer estudiar eso, ¿no? Sin embargo, termino y luego llega el tema de las prácticas y yo entro a City TV a hacer las prácticas. Y yo recuerdo que yo le hacía el prompter a William Calderón. Yo iba a hacer y trabajaba en la noche y me tocaba hacerle el prompter. Y recuerdo que desde ahí me encantaban las denuncias porque yo tenía el teléfono de allá de City de la noche. Entonces yo contestaba el teléfono y empezaron a llamarme. No, es que hay una señora que nos está engañando con unas falsas subsidios de vivienda. Y yo dije, pues voy a anotar porque parece que es algo importante. Yo empecé a anotar. Eso en las prácticas. Cuando llegan y dicen, bueno, los practicantes pueden empezar a proponer temas. Entonces yo dije, ay, pues me han estado llamando y hay una denuncia de una señora que hace falsos subsidios de vivienda. Y dijeron, bueno, hazla. Yo hice la nota, ya me fui hasta allá, hasta el lugar, dije, esta es la falsa fundación que ofrece falsos subsidios. Y recuerdo algo muy chistoso que fue como mi primera susto en los medios, y es que los camarógrafos y todos, tú sabes, los cancheros, llegan y me dicen, Paula, que abajo está el CTI de la Fiscalía por esa denuncia que sacaste. Tuvieras, a mí me empezó a latir ese corazón, yo dije, ¿cómo así? Claro, era una chanza. La primera chanza, y yo recuerdo que ese primer día que salí con mi denuncia muy feliz, salí sonriendo, entonces yo era como, y entonces todos me dijeron, la denuncia está buena, pero estás hablando de un tema no tan bueno, no sonrías tanto. Entonces esa fue como la primera vez que tuve ese súper acercamiento con los medios. Y luego yo hice de todo para poderme quedar, que me contrataran. Yo dije, yo quiero, esto me gusta, y no me contrataron. Entonces yo llegué a la casa toda destruida, y yo, mami, llorando, y le dije, esto se necesita rosca definitivamente, ¿cómo es que no me contratan? Sí contrataron a otras personas, yo todo lo que hice y no importó. Y me decía, hija, tranquila, en cualquier momento llegará esa oportunidad.
si nos venimos al presente, uno de los temas más recientes por lo que estás en boca de la gente es el trabajo que hiciste con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, ¿verdad? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, todo tiene una razón social, ¿no? Porque en la W, yo llevo 8 años en la W Radio y yo siempre he cubierto temas sociales y debido a eso, en alguna circunstancia me dijeron que fuera a La Guajira, me convertí en embajadora de los bancos de alimentos y creé una estrecha relación con La Guajira. Muy bien. Fui allá, viajé y dije, wow, yo tengo una misión allí. Y es por eso que este año, en enero, me llega la denuncia. Finales de enero, comienzos de febrero, de que habían unos carrotanques parqueados. Una de esas personas que yo ya conocía. Y yo le dije, pero necesitamos pruebas, porque es que tú conoces La Guajira, es enorme y a veces la información no llega tan correcta a la realidad, ¿no? Tan fiel a la realidad. Y es ahí cuando me llega esa primera idea. Yo le digo, bueno, vamos a mirar, pero necesito la foto. Cuando tengamos la foto, saco la denuncia al aire. Entonces llamo a la directora del Banco de Alimentos de La Guajira y le dije, necesito que llame a todas las autoridades de la Alta Guajira y me diga si uno de esos carrotanques ha llegado a darle agua a ellos. Porque si por lo menos uno se ha movido, entonces no puedo hacer la denuncia así y tengo que ir con calma. Ella se demoró 2 semanas llamando, porque la Alta Guajira es gigantesca, enorme y complicada. Ella hace el trabajo, llama a las autoridades en su Guayunaiki, bueno, y me dice, Paula, ningún carrotanque ha llegado a ninguna comunidad de la Alta Guajira. Están parqueados y abandonados en la base militar de Uribia. Entonces, tengo una persona que no conoce a mi otra fuente, digo, 2 personas coinciden en lo mismo, una que confío en ella, que es la del Banco de Alimentos, me dice que no han llegado, y la otra persona me manda la foto. Me dice, acá está la foto. Parqueados, así los dejaron desde el 19 de enero de este año. Muy bien, increíble además con el cuidado con el que tratas esto y no correr con la chiva, no hacer periodismo de clic, sino asegurarte que lo que estás haciendo de verdad seas responsable y tenga el impacto que toca. Vamos de nuevo a un corte de comerciales y continuamos con Paula Bolívar, más reciente ganadora del premio Periodismo del Año de los premios Simón Bolívar. Continuamos con Paula Bolívar, periodista del año de los premios Simón Bolívar, Talento W y ahora Talento también Canal 1. Bueno, entonces te tardaste unas semanas en, digamos, la fase preliminar de la investigación, que fue esa sospecha de aquí hay unos carrotanques que se compraron y no están haciendo nada. ¿Por qué estaban quietos los carrotanques? Los carrotanques estaban quietos por varias cosas. Ese fue el gran error de Olmedo y Schneider. Como tenían el afán de coger la plata para otras cosas, cometieron el gran error de no ponerlos a mover. Porque usted dice, bueno, si quiere parecer que nosotros llevamos unos carrotanques, los movemos. Los dejaron tirados. Entonces, no tenían... Y esa fue la primera mentira que yo encontré. En el video de anuncio, cuando los llevan con bombos y platillos a La Guajira, Schneider Pinilla dice que los carrotanques los va a manejar el ejército. Yo llamo al ejército. Oigan, ¿ustedes van a manejar esos carrotanques que enviaron? No, eso no es cierto. Nosotros no podemos manejar vehículos que no sean del ejército. Eso no, nosotros les vamos a prestar para que los guarden y los parquen ahí, pero eso no, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Entonces yo dije, ahí, aquí algo pasa. Entonces, no tenían conductores. ¿Cómo tú decretas una emergencia de urgencia? Llevas unos carrotanques y los dejas un mes parqueados, entonces no era una urgencia, entonces era algo inventado, era un pretexto de algo. Entonces ahí yo me di cuenta, entonces no tenían combustible, no tenían conductores y lo peor, no tenían agua, no sabían de dónde se iban a llenar de agua. Chambonería pura, o sea, improvisación. Pero confiados de que no iba a pasar nada, es un nivel ya de... Sí, un nivel de improvisación. Y lo que no pensaron es que, a ver, unos carrotanques no es unas botellitas de agua que tú regalas. Los carrotanques, todo el mundo los vio ingresar. Y si tú te metes ahorita por Google Maps, los ves. Y están ahí los 40 parqueados. Yo me meto todo el tiempo a verlos, a ver si siguen ahí. Y me da una tristeza. Entonces empiezo yo con eso y luego cojo el carrotanque y me vuelvo experta en camiones. Entonces luego cojo el carrotanque y me empiezo a buscar cuánto costaron y realmente hacer las cotizaciones de cuánto cuesta un tanque, cuánto cuesta un camión, cuánto con chasis, con doble troque. Empiezo es como si yo hubiera cogido ese carrotanque y lo hubiera volteado para ver cada marca, cada cosa que tenía.
¿cómo se dice? Lo Aprendiste desarmo. cada cosa. Desarmé todo, la bomba, todo lo que tenía, la cabina, esto cuánto vale, y logré demostrar unas semanas después que habían tenido un sobrecosto de 20.000 millones de pesos, porque logré tener la factura real del tanque y la cotización de la misma empresa del camión. Entonces, logré demostrar eso y ya después de eso salió el Medo López a decir, no, es que es una mentirosa, acá no hubo sobrecostos, y empiezan y sacan un documento falso y alterado. ¿Y la SIC fue a ver eso? No. Digo, porque se supone que se debe haber comprado en competencia, acaban de ir a la Eso registraduría. no, eso la SIC no, en esos momentos no hubo Contraloría, no hubo Fiscalía, no hubo nadie que vigilara eso. Y te quería preguntar específico, digamos que esta es una curiosidad de otra cosa, es decir, como el programa es corto, más que exponer el tema completo, y por favor búsquenlo en las redes, Paula ha hecho un trabajo periodístico espectacular alrededor de esto, además hizo que otros medios empezaran a cubrirlo. Da la sensación de que no ha pasado nada. Es decir, ha pasado mucho, pero al final no ha pasado nada. El caso ha sido lento, hay unos acuerdos, unos principios de oportunidad firmados, quizá bastante laxos. Primero, dime si eso es así, un poquito cuál es la situación actual. Y si la situación actual es más o menos como la estoy planteando, ¿qué se siente al haber revelado una cosa tan grande y que parecía, digamos, que tiene un impacto muy importante en el país, pero que a veces se siente medio descarado el tema de que esto no se tome con más seriedad de los que están, digamos, que son responsables de juzgar y resolver? Sí. Aunque ha sido muy mediático y todo esto de Snake, de los abogados, los preacuerdos, no ha pasado mucho, porque hay unos datos que yo digo, ¿por qué no sacan esto? Y hubo una plata que ingresó a una cuenta bancaria del contratista Luis Eduardo López. Con que revisen a quién giró la plata ese señor, ahí ya tienen una gran parte de los implicados. Porque entonces llega, toda la plata que movieron antes de diciembre del año pasado, toda esa plata que movieron fue plata que alguien prestó. No sabemos quién tenía miles y millones de pesos en efectivo. Lo cierto es que después de que se entregó la plata de los colombianos, los recursos públicos, ese contratista recibe esos 46.000 millones de pesos en su cuenta bancaria, y de ahí, ¿a quién le consignó? La UIAF tampoco ha investigado. Yo saqué el tema de posible lavado de activos, más de 900 millones de pesos consignados en efectivos en Pasto, Nariño. Son un montón de cosas que uno dice, ¿dónde están? La Contraloría, la Procuraduría me pidieron todos mis informes, mis noticias. ¿Dónde están? ¿Y dónde está la plata? ¿Quiénes van a pagar? Con decir lo que no han podido mover los carrotanques. Están allá, se van a podrir. Qué tristeza, porque ahí está nuestra plata, nuestros impuestos. El trabajo de todos nosotros está ahí, parqueado en una base militar, oxidándose. ¿Cuál es la posición del gobierno? Es decir, la corrupción es lastimosamente un tema multinacional y multipartido y etcétera. Pero en una cosa tan evidente como esta, ¿cuál ha sido la reacción desde el alto gobierno, digamos, para asegurar que estas cosas no pasan más y que de verdad se representa desde el gobierno actual lo que vendieron en su campaña? Bueno, yo tengo que reconocer que apenas nosotros sacamos la denuncia, pues sí, el secretario de la Transparencia dijo, bueno, sí, acá está pasando algo. Lo que no me pareció que estuvo bien es que cogieron nuestra investigación, nuestro trabajo, y dijeron que era de ellos. Nosotros, no, un momento. Si nosotros no sacamos eso, entonces ustedes no dicen nada, que es la pregunta que yo me hago. Entonces, hay que reconocer que el secretario se puso la 10 y dijo, bueno, va a denunciar y todo, pero de ahí no ha pasado nada más, y lo que sí empezaron a hacer es a juzgar a los medios de comunicación, que simplemente lo que hacemos, yo no soy de ningún partido, yo no soy política, no, yo soy una periodista que hace su trabajo independientemente el presidente que esté en cabeza. Entonces, deberían más bien ayudarnos, porque lo que nosotros estamos haciendo es colaborándoles para que puedan hacer un mejor trabajo desde el gobierno, un trabajo más transparente y que lleven a un feliz término los proyectos. Y en ese mismo honor a la verdad, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo se corrompió por primera vez con la compra de estos carrotanques, ¿o es una entidad que viene haciendo este tipo de torcidos
por años y años en otros gobiernos. Durante muchos años. Ajá. Es más, el contratista que le hizo el favor a ellos de los carrotanques venía desde el 2017 contratando con el Estado. A él le daban todos los contratos del departamento de Nariño, entonces no es algo nuevo. Que se dio y que nos dimos cuenta, menos mal lo pudimos parar toda esta ola de corrupción, pero esto es algo que viene de tiempo atrás, no viene con Olmedo, no viene desde tiempo atrás, porque es muy fácil usted poner una maquinaria amarilla y decir que esa maquinaria está trabajando cuando no está trabajando y usted entregando recursos públicos, entonces no es algo nuevo. ¿Qué crees que debería ser un gobierno? Y me gusta porque concuerdo contigo, aquí no es el tema de quién es y tomar partido político frente a delitos o cosas que atentan contra el patrimonio público, ¿verdad? Que no importa de dónde venga, está mal y punto. ¿Cuál debería ser la actitud de los presidentes? El que viene, el de atrás, la actitud de los presidentes frente a este tipo de cosas que a veces se siente como que voy a cuidar al mío, pero voy a atacar, voy a cuidar a mi corrupto, pero voy a atacar al corrupto del otro. ¿Cómo encontrar como un modelo que funcione en el que simplemente sea desde el alto gobierno los que se encarguen de asegurarse que estas cosas no pasan, no importa si viene de alguien cercano o de alguien no tan cercano? Es que yo creo que el problema, la corrupción inicia cuando usted nombra a una persona que no está preparada para ese cargo, ¿no? Esa es una frase que yo leí que me pareció espectacular, que dice: la corrupción empieza cuando usted pone a una persona que no tiene la capacidad para ser el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y que previamente había sido investigado por temas de corrupción. Entonces yo creo que el papel de un presidente no se puede lavar las manos y no puede hacer omisión de su papel. Entonces, si usted pone a esa persona en una entidad que es la que más tiene recursos en el país, usted tiene que responder. Es que usted lo puso ahí en la cabeza. Entonces, si yo pongo buenas cabezas, no voy a garantizar que no haya corrupción, pero sí voy a poder de pronto asegurar que no sea tanto. Quizá simplemente porque la incompetencia misma es corrupción. Es decir, si tú hablabas que querías ser cardióloga, pero si hoy te dijeran: usted puede, mire señorita, que si quiere puede hacer esta cirugía de corazón abierto, pues la no corrupción, la verdad, la justicia, es decir, no, es que yo no soy médico cardiólogo. Exacto. Uno mismo cuando acepta un rol para el que no es competente está siendo corrupto. Claro, ahí inicia la corrupción. Entonces yo creo que el papel del presidente, de la presidencia debe ser esa. O sea, pongo gente competente, no puedo asegurar que la corrupción no se va a dar, porque es que la corrupción inicia por temas netamente humanos y es por el egoísmo. Cuando yo pongo mis intereses por encima del de toda la gente. Entonces, Olmedo López quería ser el chacho, senador, todo, y puso sus intereses egoísta por encima de todos los niños con hambre y con sed de La Guajira. Él no quiere ser corrupto porque es porque él se cree más importante que todos. Entonces, esa debería ser la posición, poner a gente capacitada y equipos que realmente entiendan que lo público es sagrado. Pues muy bien, Paula, muchas gracias. Gracias por compartirnos tu historia de familia, tu historia de vida, la pasión con la que trabajas. Con esto tuvimos así un poquitito de conocer tu historia, de quién eres, de la pasión con la que haces las cosas, la seriedad. Sobre todo, no solo agradecerte por contármelo a mí y a las audiencias de Uno a Uno, sino agradecerte por el trabajo valiente, serio y comprometido que haces por el país, y yo diría casi que de forma desinteresada, porque sé lo duro que es ser periodista y todos los riesgos que se toman. Ay, muchas gracias, Ramiro, a ti por esta invitación. Me encantó también hablar de todo rápidamente. Bueno, estuvimos en Uno a Uno con Paula Bolívar, más reciente ganadora del premio Periodista del Año Simón Bolívar, talento de la W, Caracol Radio, y más recientemente con varios de estos programas aquí también en el Canal 1. Soy Ramiro Avendaño y nos vemos dentro de 8 días. Uno a Uno